Nos metimos a todos. Listo, entonces ahí esperamos. Mayrita, ¿le apoyas aquí a la doctora con las cuestiones técnicas, porfis? Buenos días a todos. Soy Mireya Palacios y hoy vamos a empezar con la clase de legislación en la práctica de la medicina del trabajo. Más adelante, mi compañera Ana Karen les va a hablar sobre el formato ST7 y ST2. Ok, como objetivos vamos a tener conocer la clasificación de riesgos de trabajo de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. Vamos a tener conocer los derechos que tienen los trabajadores que sufren un riesgo de trabajo de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo y la descripción de protocolo y llenado de formatos ST7 y ST2. Ayer Ana Fer nos platicaba sobre la historia de la medicina del trabajo, cómo empezó el trabajo siendo como esclavos y posteriormente se buscó lo mejor para cada trabajador y sus familias. Así, de manera general, recordando un poco, pues en el siglo VII en Europa se dictaminó que cada parroquia debía sostener a sus personas pobres, adultos mayores, enfermos sin trabajo, a las y los niños en situación de orfandad, cuando no contaban con ayuda familiar. En 1601, en Inglaterra, se estableció un impuesto obligatorio nacional para cubrir esta clase de asistencia parroquial y más tarde Suecia y Dinamarca adoptaron medidas similares. En México, el movimiento revolucionario de 1910 y 1917 exigía protección a clases más vulnerables. Esto ya no los había platicado ayer la doctora Erika. Es así como en 1917 se promulga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual, en su título sexto del Trabajo y la Previsión Social, en su artículo 123, nos dice que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo conforme a la ley. Esta Constitución Política nos sirve como eje para la formación de la seguridad social. En su apartado número 14, tiene como finalidad garantizar el derecho humano a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia, que garanticen seguridad del ingreso, en particular en casos de vejez, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia, y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo. El 28 de agosto de 1931 se promulga la Ley del Trabajo, la Ley Federal del Trabajo, perdón. Esta ley es la suma rectora del derecho laboral en México. Tiene como finalidad proteger y defender al trabajador, así como establecer y delimitar cuáles son sus responsabilidades, las obligaciones, los derechos tanto de los patrones o de las empresas como de los trabajadores. Y en su título noveno nos habla sobre la clasificación de riesgos. Esta ley ha sufrido cambios a lo largo de los años, en la cual se vive actualizando o realizando modificaciones de acuerdo a las necesidades de la época o a las nuevas prácticas de materia laboral y derecho de los trabajadores. El trabajo digno, ¿a qué le llamamos trabajo digno? Es aquel en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador, no existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, alguna condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil. Se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador y se recibe capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios compartidos y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo. Todo esto de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo en su artículo segundo. En el artículo tercero nos dice que el trabajo es un derecho y un deber sociales. En 1943, el 19 de enero, se emite la Ley del Seguro Social y junto con ella se crea así, a su vez, el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el cual se buscaba garantizar el derecho humano a la salud,
a la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia que garanticen la seguridad del ingreso, en particular en cada caso de vejez, enfermedad, invalidez, accidentes de trabajo, maternidad o pérdida de sostén y de familia, y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo. Estas dos leyes son las que nos rigen en México para buscar un bien colectivo y tener un trabajo digno, o que todos tengamos un derecho a un trabajo digno. ¿Qué son los riesgos de trabajo? De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, pues son accidentes y enfermedades a los que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo. Aquí vamos a entrar a varias definiciones en las cuales vamos a ver los diferentes tres tipos de riesgos que ayer nos mencionaba el doctor. El primero de ellos, pues, es un accidente de trabajo. No sé si alguien me podría ayudar a leer la definición de accidente de trabajo, por favor. Si quieres, yo te ayudo. Ok, gracias. Accidente de trabajo es toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior, o la muerte, producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo, cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se preste. Esto viene en el artículo 474 de la Ley Federal. Así es, muchas gracias, vale. Un ejemplo de esto, pues, sería un trabajador en el cual se encuentra o es cargador y, pues, por un mal movimiento, pues, se lastima y acude con nosotros, ya sea a MC o a la consulta, de medicina familiar, y nos refiere que estaba cargando cosas en su trabajo y por un mal movimiento, pues, se lastimó la espalda o algún brazo. También ha pasado, no sé, un pulidor que estaba realizando su trabajo y pues sufre una lesión o se corta. Estos dos son ejemplos de accidente de trabajo. Otro tipo de riesgo de trabajo sería el accidente de trayecto. No sé si alguien más me podría ayudar a leer la definición, por favor. Si gustas yo. Accidente de trayecto, Sí, gracias. accidentes que se produzcan al trasladarse el trabajador directamente de su domicilio al lugar de trabajo y de este a aquel. Así es. Esto viene en el artículo 474 de la Ley Federal del Trabajo. Un ejemplo sería, por decir, muchos pacientes o la mayoría utilizan el transporte público. En AMC ha llegado pacientes que dicen, no, pues iba camino a mi trabajo y al subirme al camión me caí, o al bajarme del camión me caí. Entonces, esto ya se considera como un accidente de trayecto. Otro tipo de riesgo de trabajo sería la enfermedad de trabajo. ¿Alguien más me podría ayudar a leer la definición, por favor? Sí, yo puedo. Enfermedad de trabajo es todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga origen o motivo en el trabajo o en el medio en el que el trabajador se ve obligado a prestar su servicio. Viene en el artículo 475, igual de la... Así es. Muchas gracias, Carlitos. Bueno, un ejemplo, ayer nos mencionaba también el doctor Rubén, que era pacientes que tenían contacto con asbesto, que nos desarrollaban una neumoconiosis. Entonces, eso sería una enfermedad de trabajo, o que su enfermedad tenga relación directa con su puesto de trabajo. ¿Hasta aquí alguna duda alguien con estas tres definiciones de riesgo de trabajo? Todo bien. En el aula aparece la manita levantada, pero así se quedó. Sí, no, sí, buenos días, doctora. Soy la doctora Erika. Ah, ok. Sí, doctora. Empezamos, nos explicaste las tres definiciones de riesgo de trabajo. Así es. En la diapositiva anterior, donde explicas qué es riesgo de trabajo, nos dice que son los accidentes de trabajo, de trayecto y las enfermedades que están expuestos los trabajadores. Dice en ejercicio o con motivo del trabajo. ¿Entendemos qué significa esta definición? ¿Qué es con motivo del trabajo? ¿Alguien que, tú doctora, o alguien que nos explique? El ejercicio está en el trabajo y con motivos por una encomienda, por algo relacionado
Un ejemplo, ¿sí se escuchan los demás? Se escuchó No, muy lejos. muy lejos. No se escucha. Aquí un doctor en aula nos está dando una explicación. Es Carlos Jiménez, el doctor Carlos. Sí, Carlos Jiménez. Bueno, aquí dice, en ejercicio del trabajo, pues es que está el trabajador realizando sus funciones laborales, ¿no? Y con motivo del trabajo que sea algo relacionado a una encomienda a su trabajo. Por ejemplo, un ejemplo sería a lo mejor un repartidor que fuera de su horario laboral, la misma empresa le dé la indicación de ir a entregar algún producto, pero es relacionado a su trabajo. Okay, así es. Cualquier cosa que nuestro trabajo nos estén dando esa indicación, por ejemplo, de trasladarlos a otro lugar o inclusive hacerle un trabajo diferente al que habitualmente estamos haciendo. Por ejemplo, no sé, si estamos aquí en la 32 y tenemos que ir a una guardia, nos mandan a la 4 a hacer parte de nuestra rotación, al momento que nosotros estamos yendo a la unidad 4, estamos comisionados. Si nos pasara algo allá en la 4, que no es nuestra sede, sería en ejercicio por motivo del trabajo. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Sí. ¿Sí? ¿Todos claros? Bueno, muy bien. Esa era la observación que íbamos a hacer. Si quieren, continuamos. Ok, muchas gracias, doctora. Bueno, todos estos riesgos de trabajo nos pueden producir una incapacidad temporal, una incapacidad permanente parcial, una incapacidad permanente total o en dado caso también la muerte. Igual van a ser definiciones. ¿Alguien me podría ayudar a leer la incapacidad temporal, por favor? Si quieres, yo te ayudo. Sí, está bien, Clemente, gracias. Incapacidad temporal es la pérdida de facultades o aptitudes que imposibilita parcial o totalmente a una persona para desempeñar su trabajo por algún tiempo, del artículo 478 de la Ley Federal del Trabajo. Así es, por ejemplo, aquí pues la persona que se lastima, no sé, o se cortó la mano, pues en lo que tarda en sanar esa herida, pues va a estar incapacitado porque pues por el momento, ya sea su mano dominante o si se dedicaba a trabajar con esa mano, pues le va a imposibilitar trabajar durante un corto periodo de tiempo. Incapacidad permanente parcial, ¿alguien me podría ayudar a leer la definición, por favor? Yo te ayudo. Sí. Es incapacidad permanente parcial, es la disminución de las facultades o aptitudes de una persona para trabajar. El artículo es el 479 de la Ley Federal del Trabajo. Ok, aquí a la definición lo que entendí fue que, por decir, si sufrió una lesión, pero esta lesión a lo mejor le dañó algún nervio o algún músculo y pues ya le está disminuyendo su facultad para trabajar. O si tuvo algún accidente y hubo una fractura que no se recuperó bien, pero aún así hay algún rango de movilidad, pero disminuyó su facultad para realizar ese trabajo. Incapacidad permanente total. ¿Alguien me podría ayudar a leerlo, por Si favor? quieres, yo lo leo. Ok. Dice, la pérdida permanente de las facultades o aptitudes de una persona que le imposibilita para desempeñar cualquier trabajo por el resto de su vida. Ok, bueno, aquí ya nuestro paciente perdió completamente la facultad para realizar su trabajo, ya sea, no sé, si era un chofer y sufrió un accidente muy grave, no sé, en el cual perdió la vista o ya no pudo caminar, bueno, entonces ese paciente va a necesitar una incapacidad permanente total. ¿Hasta aquí alguna duda o algún comentario extra con estas definiciones? Todo bien, gracias. Ok, ¿en el aula todo bien? Ok. Sí, doctora, gracias. Ok, gracias, doctor. Muy bien, en el artículo 481 de la Ley Federal del Trabajo, nos dice que la existencia de estados anteriores tales como idiosincrasias, tarias, discrasias, intoxicaciones o enfermedades crónicas no es causa para disminuir el grado de incapacidad ni las prestaciones que correspondan al trabajador. Este artículo es muy importante por decir, si es un paciente diabético que sufre una lesión, se cortó,
y por su diabetes que estaba mal controlado se llega a infectar o va a tardar más tiempo en sanar, no quiere decir que por eso le vamos a decir, ¿sabe qué, señor? Usted necesita menos incapacidad porque por su diabetes se va a tardar más. Entonces, esto no es motivo para disminuir el grado de la incapacidad que él amerite ni las prestaciones que le correspondan al trabajador. ¿Todo claro con esta definición del artículo? Ok, voy a continuar. Los trabajadores que sufren un riesgo de trabajo, ¿a qué van a tener derecho? Bueno, van a tener derecho a una asistencia médica y quirúrgica, a rehabilitación, a hospitalización cuando el caso lo requiera, a medicamentos y material de curación, a los aparatos de prótesis y ortopedia necesarios y a una indemnización fijada. Todo esto nos lo dicta también la ley del trabajo, la Ley Federal del Trabajo. ¿En qué casos va a quedar exceptuado estas obligaciones? Alguien que haya leído sobre cuándo el patrón se... Por ejemplo, cuando el trabajador, pues, o sea, busca una incapacidad ocasionándose alguna lesión a sí mismo o pidiéndole a alguien que le haga esa Así es. lesión. También ¿Alguien? también si el trabajador estaba, por ejemplo, bajo los efectos del alcohol o si estaba drogado, también es una excepción. O si, Así es. si fue provocada, por ejemplo, en una pelea, también. Eso. Que no utilice correctamente el equipo de protección personal que le brindan para realizar su actividad. Bueno, eso ya aquí queda un poquito de duda lo que estás mencionando. En sí, la Ley Federal del Trabajo nos dice que cuando el trabajador se encuentre bajo el estado de embriaguez, eso sí lo dicta muy bien. Si el accidente ocurre encontrándose el trabajo bajo la acción de algún psicotrópico o algún narcótico o una droga enervante, salvo que antes el trabajador le haya avisado a su patrón que él está tomando esos medicamentos. Bueno, entonces esto ya entra bajo la duda. Si el trabajador ocasiona intencionalmente una incapacidad o lesión por sí o de acuerdo con algún compañero, si la incapacidad o siniestro es el resultado de alguna riña o un intento de suicidio, como ya nos mencionaba esta Perlita, o si el siniestro es resultado de un delito intencional, el que fuera el responsable el trabajador asegurado, como lo mencionaba Valeria. Ahorita vi que la doctora tenía la mano levantada, ¿sí se quedó, doctora, o va a comentar algo? Sí, si nos puedes regresar unas 2 diapositivas, por favor, doctora. Sí. Otra más. Bueno, una más adelante, perdón. Ahí. ¿Dónde está el paciente con muletas? ¿Dónde está el paciente con La muletas? que Ahí. sigue. Ahí. Bien, ahí vemos que dice los trabajadores que sufren un riesgo de trabajo tienen derecho a, y nos enlistaste todo lo que dice la Ley Federal del Trabajo. Si viéramos en diferencia con un paciente trabajador que tiene una incapacidad por enfermedad general, ¿qué sería la diferencia? ¿Es lo mismo? La indemnización fijada, porque pues no se le va a pagar igual a uno de enfermedad general por una enfermedad de trabajo. ¿Y qué otro? ¿Hay algún otro o ya están todos? Ajá. Los aparatos de prótesis de ortopedia. Si alguien se cae en su casa y un trabajador y viene con nosotros a consulta con ustedes, ustedes le van a dar incapacidad, le van a dar asistencia médica, lo van a mandar a rehabilitación, si lo requieren operar, lo van a hospitalizar, lo van a operar, le van a otorgar medicamentos, pero hasta ahí vamos a terminar. Si ese trabajador eso mismo le hubiera pasado en el trabajo, aparte, si él requiriera alguna prótesis, una órtesis, él tendría derecho y además la indemnización si queda con alguna secuela. Entonces, la diferencia entre los derechos de riesgo de trabajo y enfermedad general a las cuales tiene un trabajador sería eso. Los que enlistan aquí son los que tienen cuando es por riesgo de trabajo y la diferencia es la indemnización si queda secuela y los aparatos de prótesis y órtesis. Y ahorita vamos a ver otra diferencia que también tiene que ver con otra prestación, pero en sí estos son los que llevan riesgo de trabajo. ¿Sí se entendió? Sí. Sí, doctora. Ok, muy bien, gracias. Ok, muchas gracias, doctora.
Bueno, aquí ahorita Aldo nos comentaba que si no portaba bien el equipo del trabajador, ya se liberaba el patrón de responsabilidad. Bueno, aquí la Ley Federal del Trabajo nos menciona que no se va a liberar al patrón de responsabilidad si el trabajador explícitamente o implícitamente hubiese asumido los riesgos de trabajo, que el accidente ocurra por torpeza o negligencia del trabajador, que el accidente sea causado por imprudencia o negligencia de algún compañero de trabajo o de una tercera persona. En estos tres casos, como quiera, el patrón va a tener que responder ante el trabajador que sufra algún riesgo de trabajo. Los patrones van a tener obligaciones. ¿Cuáles son estas obligaciones? Pues dar aviso escrito a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, al inspector del trabajo y a la Junta de Conciliación Permanente o a la conciliación y arbitraje dentro de 72 horas siguientes de los accidentes que ocurran, proporcionando los siguientes datos y elementos. ¿Cuáles son estos? Pues el nombre y domicilio de la empresa, el nombre y domicilio del trabajador, así como su puesto, categoría y el monto y de su salario, lugar y hora del accidente, con expresión sucinta de los hechos, nombre y domicilio de las personas que presenciaron el accidente, lugar en que se presta o haya prestado la atención médica del accidentado. Pues estos son requisitos también que se llenan en el ST7 cuando llegan con nosotros a la consulta, pero pues lo vamos a ver un poquito más adelante con Ana. Muy bien. El artículo 18 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que en la interpretación de las normas de trabajo se tomarán en consideración sus finalidades señaladas en los artículos 2 y 3. Si recordamos el artículo 2 y 3, nos mencionaba que todos tenemos derecho a un trabajo digno y que el trabajo es un derecho y un deber social, y que en caso de duda, siempre va a prevalecer la interpretación más favorable al trabajador, que quiere decir que siempre se va a buscar hacer lo mejor por este trabajador. El artículo 499 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que si un trabajador víctima de un riesgo no puede desempeñar su trabajo, pero si algún otro, el patrón estará obligado a proporcionárselo de conformidad con las disposiciones del contrato colectivo del trabajo. Aquí en la imagen pues les puse un ejemplo. No sé si el trabajador se dedicaba pues a cargar cosas pesadas y se lastimó la espalda, pues lo puede reubicar dentro de la empresa, y esto entra como un derecho que tiene el trabajador. ¿Hasta aquí alguna duda con las dos definiciones anteriores? ¿Todo bien? Okay. Sí, todo bien. Todo bien. Muy bien. El artículo 492 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que si el riesgo de trabajo produce al trabajador una incapacidad permanente parcial, la indemnización consistirá en el pago del tanto por ciento que fija la tabla de evaluación de incapacidades, calculando sobre el importe que deberá pagarse si la incapacidad hubiese sido permanente total. Esto se tomará el tanto por ciento que corresponda entre el máximo y el mínimo establecidos, tomando en consideración la edad del trabajador, la importancia de la incapacidad y la mayor o menor aptitud para ejercer actividades remuneradas semejantes a su profesión o oficio. Se tomará asimismo en consideración si el patrón se ha preocupado por la reeducación profesional del trabajador. Es lo que ahorita la doctora, yo creo que nos quería hacer la observación. Si al paciente sufre una incapacidad permanente parcial, no sé, se lastimó su mano y es la mano con la que trabaja, pero tiene un grado de funcionalidad o de movimiento, bueno, se va a evaluar ese porcentaje de acuerdo a la tabla que nos manejan y es la indemnización que se va a dar. ¿Alguna duda con esta definición? ¿Todo bien? Muy bien. El artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que la Secretaría del Trabajo y la previsión... No manches, Eduardo. Y la previsión social previa, opinión de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, actualizará las tablas de enfermedades de trabajo y de evaluación de las incapacidades permanentes resultantes de los riesgos de trabajo, mismas que se publicarán en el Diario Oficial de la Federación y serán de observancia general en todo el territorio nacional. Dentro de este artículo vienen distintas tablas, las cuales nos manejan un listado
sobre enfermedades de trabajo, por decir aquí esta tablita que nos habla de neumoconiosis y enfermedades broncopulmonares producidas por aspiración de polvos y humos de origen animal y vegetal y mineral. Y nos enlista qué tipo de enfermedades nos puede provocar al estar expuesto, por decir, afecciones debidas a inhalación de polvos de lana en trabajadores de industria textil y demás manipuladores de este producto. También nos habla de enfermedades de las vías respiratorias producidas por inhalación de gases, que otras afecciones nos puede provocar y qué enfermedades podemos desarrollar. Está muy largo, les encargo que chequen ese listado que viene en el artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo, porque también nos habla de dermatosis, oftalmopatías profesionales, parasitosis, micosis, virosis, enfermedades por contacto biológico, cáncer y enfermedades endógenas. Entonces, nada más para que lo revisen con calma ese listado. El artículo 514 nos dice que estas tablas a las que se refiere el artículo anterior serán revisadas cada vez que se considere necesario y conveniente para el país cuando existan estudios e investigaciones que lo justifiquen. ¿Qué quiere decir? Pues van a ir cambiando, son las tablitas que ayer el doctor Rubén también nos mencionaba, que debíamos de estar checando constantemente, porque va a ir cambiando las enfermedades. Bueno, doctora, hasta aquí terminamos con las definiciones. No sé si hay algo más que agregar o Ana puede empezar con el formato ST7. Bien, yo creo que sí a lo mejor genera dudas porque estamos hablando, nos hablaste de muchas definiciones, números de artículos, y a lo mejor podemos decir, no manches, es mucho. Pero en sí lo que queremos o la importancia de lo que vamos o estamos revisando es que estamos hablando de los derechos de los trabajadores y todos están plasmados, como tú nos dijiste, desde la Constitución y las leyes federales del trabajo. La Ley Federal del Trabajo es una ley que nos da referencia con respecto a los derechos que tenemos todos como trabajadores. Y en los artículos que tú nos dijiste, ahí nos va explicando cuáles sí y cuáles no. Como tú explicabas, qué pudiera tener derecho, qué no, cuáles son los incluyentes de que aunque no se haya puesto el equipo de protección, sí tiene derecho al riesgo. Si, por ejemplo, tiene una secuela, ¿qué artículo vamos a revisar para ver qué porcentaje le vamos a calcular? Es el 514 que tú nos estás diciendo casi al final de la presentación. Si es una enfermedad de trabajo, hay que revisar que venga esa enfermedad de trabajo en el 513, por ejemplo. Entonces, todos estos artículos son los que sustentan los derechos de los trabajadores y nosotros, la finalidad es de que ustedes conozcan cuál es esa referencia y vean cuáles son los derechos que tienen los trabajadores. Y todo esto se va a desglosar después en la ST7. Por eso la ST7 es un instrumento que se utiliza para dar aviso, así ahorita nos lo va a explicar la doctora, donde dice aviso de un probable riesgo de trabajo. Si nosotros no sabemos qué es un riesgo de trabajo, a qué tienen derechos los trabajadores, pues no le vamos a dar la importancia a este documento. Ya con este preámbulo que nos diste, ya más o menos vamos aterrizando por qué es importante llenar bien el formato ST7 y entenderlo desde dónde parte. Este es un aviso que hacen los trabajadores de una lesión que tuvieron en ejercicio o por motivo de su trabajo. ¿Sí? No sé si tengan alguna duda aquí en el aula o los que nos están escuchando, viendo. Doctora, yo tengo una duda. ¿Sí? Por ejemplo, nos mencionaba Mireya un artículo que era el 499. Me recordó mucho a un caso que nos tocó en la consulta, de que pues la paciente ya no podía pues seguir desempeñando su trabajo. Ahí con quién, o sea, ¿eso nos corresponde a nosotros dar como alguna nota o algo al jefe o qué procede ahí? Es que me acuerdo mucho porque la paciente nos preguntó si ella debía de decirle eso a su jefe, pero pues no supe bien cómo se debía manejar eso. A ver si me puedo explicar bien. Nuestra función es dar atención médica para tratar de cuidar el daño o
o contener el daño a la salud que tiene ese trabajador. Una vez que nosotros los damos de alta, puede ser que digas, bueno, es que se va a regresar a trabajar y tiene una lesión en la columna y pues él es cargador. En el puesto de trabajo va a seguir cargando y se va a lesionar. Yo como médico, ¿qué? ¿Le voy a hacer una carta que diga que ya nunca más va a poder cargar? No. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a dar de alta a nuestro paciente con las indicaciones de baje de peso, todo lo que nos toca como área médica. ¿Sabe qué? Baje de peso, trate de revisar bien cómo hace el manejo de cargas y el patrón, así lo dice la ley, es el encargado de revisar si ese trabajador que en su medio de trabajo se lesionó la columna, tiene que buscar algún puesto donde ya no se lesione. ¿Por qué? Porque esto ocurrió en el trabajo. ¿Quién es el encargado o el que debe de salvaguardar la salud e integridad de los trabajadores? Es el patrón en su trabajo, ¿sí? Entonces, nosotros si le decimos al patrón, oiga, pues él ya no puede cargar, él ya no puede hacer tal o cual cosa, le estamos dando herramientas al patrón de decir, el doctor del IMSS me dijo que tú ya no puedes cargar y como tú eres cargador, pues que te vaya bien. ¿Y qué dejamos al trabajador? En una indefensión, es decir, no le estamos dando herramientas al patrón para que lo despida. Y no, nosotros le vamos a estar dando tratamiento médico para tratar de salvar esa columna y que ya no se lesione, ¿sí? Si llegase a haber hernias o lesiones más graves, lo hubiéramos mandado a una secuela y le vamos a pagar o indemnizar esa secuela que tiene. Pero si nosotros le ponemos esa nota de más de que usted aquí dice que yo ya no puedo cargar, el patrón puede usarlo en contra del trabajador y esa no es nuestra función. Hay que ser muy claros nada más. ¿Sabe qué? ¿Cuáles son las recomendaciones? Pues que baje de peso, que haga cargas con algún método, pero no decir ya no puede porque esto es permitir que el patrón pueda hacer uso en contra del trabajador. Por eso ahí dice que el patrón está obligado a proporcionarle una reubicación en el puesto de trabajo. Ok, doctora. Entonces nosotros ya no nos metemos en eso. Gracias. Días. ¿Sí me escuchan? No. Ella ya no se escucha, pero mire, yo sí. ¿Sí me escuchan? Miren, esto sí ocurre muy frecuente en la consulta. El trabajador a veces se convierte en una incapacidad prolongada porque no se anima el médico familiar y con justa razón no se anima a darlo de alta. El trabajador, como por un ejemplo, una secuela de mano y sus actividades en la consulta, en su trabajo, son movimientos repetitivos de mano. Entonces dices, bueno, lo voy a dar de alta y los trabajadores muchas veces dicen, bueno, bajo su responsabilidad, si me pasa un accidente o me corren o algo, responsabilidad de usted porque me regreso a trabajar. ¿Cuándo hay que regresarlos a trabajar? Si así considera. Primero, que se les debe de dar todo el tratamiento y todo lo que se le puede dar de beneficios al trabajador. Por ejemplo, cirugía, rehabilitación y la incapacidad hasta donde, hasta que ya tenga máximo beneficio. Y hasta ahí se pudo y hay que regresarlo a trabajar. Es muy importante no darles una nota médica o un documento, porque a veces también hay demandas y esa demanda pierde el IMSS o es beneficio para el patrón o el trabajador, porque ellos sacan esa nota. Aquí me dicen que yo no puedo trabajar. ¿Cuándo hay que regresarlo? Pues cuando ya sea necesario, sin darles nota médica. El patrón, hay un artículo en la Ley Federal del Trabajo donde dice que el patrón, él es el encargado de ver si se puede reincorporar o no a su trabajo. Debe tener un médico en la empresa o ellos deben de tener médicos que valoren a su trabajador y digan si pueden o no regresar a ese trabajo. El que va a decidir si sí o no ingresarse al trabajo es el patrón, no nosotros. Nosotros ya lo damos de alta con el máximo beneficio, todo lo que se le pudo hacer, y el patrón es el que decide. Entonces, ¿qué le voy a decir al trabajador? El que va a decidir si se regresa o no sigue ese trabajo es su patrón, nosotros no. La ley dice, la Ley Federal del Trabajo, que el patrón es el obligado a decidir si sí o no.
Entonces él, vamos a suponer, es un problema de mano, lo puede mandar a rehabilitación o una cirugía plástica y que den su opinión y ellos ya deciden si lo aceptan o no. En este artículo dice que lo debe de aceptar en otro puesto. Hay algunos trabajadores que tienen hasta 20 años trabajando y pueden y regresan y se convierten o los ponen supervisores. Ya no hacen las actividades físicas o de repetitivas, son supervisores. Pero también lo real es que los patrones no respetan este artículo. Regresan de la incapacidad que muchos trabajadores por eso no quieren que los den de alta, que llegando los corren sin darles este beneficio de este artículo. Y así lo hacen la mayoría de los patrones. Y entonces sí es importante no dar ningún documento y darlos de alta y que el patrón es el que va a decidir, nosotros no. Pero si tiene una secuela valuable o tienen duda que sí le quedó una secuela, lo mandan con nosotros a salud en el trabajo. Pero no para que nosotros lo demos de alta a trabajar, sino por si hay una secuela. Entonces, sí se presenta mucho eso, principalmente con incapacidades prolongadas, donde nos siguen dando incapacidad sin que ya tenga derecho el trabajador, porque no lo quieren dar de alta, mucho porque los trabajadores están molestos y saben que los van a correr regresando a su trabajo. Entonces, conclusión, no dar ningún documento y el patrón es el encargado de si puede o no recuperarse su puesto de trabajo. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Por ejemplo, en los accidentes del trayecto, si el domicilio no corresponde verdaderamente lo que dice, pues no, se supone que no me trae, pero no sé si el trabajador a través de algún trámite posterior extra pudiese demostrar que... Bueno, eso es lo que vamos a ver en la ST7. Hay un artículo de la ley que permite cuando, ahí nos adelantamos un poquito en el tema, de que cuando se califica, ya una vez que se califica, que no hay un trayecto lógico, continuo, es decir, casa-trabajo y directo, que no hizo ninguna desviación, y decimos nosotros en salud en el trabajo, ¿sabes qué? No, por lo que nos das de información, no. Él puede inconformarse, comprobar que en verdad él hizo lo correcto, fue lógico. Yo vivo en Guadalupe y trabajo en Guadalupe, ahí fue el accidente, de mi casa al trabajo. Él tiene 15 días hábiles, y lo dice la ST7, para meter un recurso de inconformidad, que no es una queja, es diferente una queja a una inconformidad, es cuando no estamos de acuerdo con algo. Vamos a verlo más adelante, eso que tú nos estás diciendo. ¿Okay? Yo creo que por la hora ya no alcanzamos a despegar con la ST7 el día de hoy. Entonces, no sé si nos tengas algo más que comentar, doctora, o alguien que tenga duda, y este tiempo a terminar de aclarar dudas y ya mañana empezar con la ST7. Si quieres hablar de eso para que nos oigan todos los que nos están escuchando, o pasar acá. ¿Alguien en el aula tiene una pregunta? Doctora, yo tengo una duda. Por ejemplo, me ha pasado una consulta que, bueno, ya en cierto tiempo que vemos al paciente, que le hemos estado dando incapacidad, lo damos de alta, pero luego si a los pocos días o a la semana, 2 semanas regresan, que continúan con molestia, doctora, ¿hay qué nos recomienda hacer? O sea, ¿enviarlo con ustedes? ¿O les volvemos a dar incapacidad después de que los damos de alta? Bueno, aquí estamos hablando de un tema que se llama recaída. Aquí, ¿quién es el que va a revisar si el paciente puede regresar o no a trabajar? Son ustedes. ¿Sí? Ustedes, por ejemplo, dices tú, yo ya conozco a mi paciente, tuvo un riesgo de trabajo, se lo calificaron como sí, yo ya lo regresé a trabajar porque consideré que estaba en buenas condiciones para regresar a trabajar. Al poco tiempo de estar trabajando, regresa contigo y tú lo revisas. A lo mejor nada más trae un dolor que no requiere darle incapacidad, le vamos a dar más analgésico. O tú lo revisas y dices, sí, este señor no puede seguir haciendo su trabajo ahorita, y le vas a entregar una incapacidad. Si tú le das una incapacidad a ese paciente, es porque no puede, en este momento que regresa contigo, no puede hacer el trabajo por el cual lo contrataron. Entonces, tú puedes decir, bueno, esto yo lo estoy asociando al riesgo de trabajo que tuvo hace 2 semanas, como lo mencionas en tu duda. Si tú dices, esto yo tengo sospecha que está asociado al trabajo,
lo vas a mandar a salud en el trabajo con una probable recaída. Ya nosotros vamos a hacer la revisión, la investigación, para ver si esto que está presentando ahorita el paciente está asociado a ese riesgo que tuvo anteriormente. Pero la decisión de que si se da incapacidad o no se da incapacidad es de ustedes. ¿Sí? Ustedes son los que dicen, este trabajador ahorita sí está en condiciones de seguir trabajando, le doy analgésico, lo regreso, o no, no está en condiciones, le voy a dar una incapacidad por el motivo que ustedes decidan. ¿Sí? Por ejemplo, ese trabajador de este ejemplo fue una contusión en mano, te regresa a trabajar y otra vez regresa contigo con molestias en mano, pues tú vas a decir, pues es que sí, no puede seguir haciendo su trabajo, yo sospecho que fue por la contusión que tuvo hace 2 semanas, le das tus días de incapacidad y lo mandas con nosotros sospechando que es una probable recaída. Aquí es un tema un poquito más largo que toca hay que revisarlo. Les adelanto que cuando no se da incapacidad, administrativamente no hay una recaída, porque entonces no tengo que hacerle ningún trámite yo salud en el trabajo porque no le vamos a pagar ninguna incapacidad, ¿sí? Entonces, ¿qué haces? Pues lo atiendes, lo ves, le das el analgésico y lo regresas a trabajar. Si lleva incapacidad, lo atiendes, le das la incapacidad. Si sospechas que está asociado a lo que ya tuvo por riesgo de trabajo, nos lo mandas a nosotros. ¿Y le haríamos la incapacidad por enfermedad general? O por lo haces por probable riesgo si estás sospechando de eso. Sí, lo puedes hacer por probable riesgo o lo puedes hacer por enfermedad general, que algunos lo hacen así y ya lo mandan con nosotros, pero lo correcto es por probable riesgo. Sí, y sería inicial, porque iniciaste la sí. Sí, ese es... ajá. Es muy común también que no tiene mucha ciencia, es por ejemplo una herida en un área de flexión o de movimientos repetitivos, la revisas, lo regresas a trabajar y se expone en su trabajo y hay una discencia de la herida. Regresa con nosotros y pues hay que darle incapacidad porque tiene discencia de la herida. Y lo mandan con nosotros para ver si es recaída, qué beneficio tiene sí o que no lo califiquen de recaída. Si lo calificamos de que sí, le pagan al 100% la incapacidad. Y si no, un 60%. Nosotros lo que vamos a valorar es el pago. No vamos a valorar que si ustedes le dieron bien la incapacidad, si le dieron los días que debiesen ser, que si lo dieron de alta prematuramente, porque hay algunos que es una herida importante y a los 5 días o 4 días lo dan de alta y lógicamente hay una discencia de la herida. No valoramos el criterio médico de ustedes para darle o no incapacidad. Lo que valoramos es si se la pagan al 100% o al 60%. Eso es lo que nosotros valoramos, el pago. Que también valoramos que hay veces que hay algunos trabajadores, a mí me tocó una paciente que viene y no le dan incapacidad, le siguen dando incapacidad y traía edema importante del tobillo, ponle derecho, y le venían y le siguen dando incapacidad y le seguían. Y recaídas, y luego o sea, me llamaba la atención, dije, es un esguince grado 1 o 2, ya tiene 3 meses de incapacidad, pues, ¿qué está pasando? Entonces le daban recaída y nos lo mandaban a nosotros, entonces, pues se lo ponían, se lo pagaban que sí, pero llegó un momento que pues, no había una relación, empecé a checar a la paciente y le digo, a ver el otro tobillo, y el otro tobillo lo tenía igual, entonces ella tenía un padecimiento de sus extremidades de edema importante, las dos. Entonces, tenía derecho a incapacidad, pero ya no se la acepté como riesgo de trabajo. Sí le siguen dando incapacidad porque su trabajo es estar de pie mucho tiempo y X. Y las dos edemas importantes no lo dejaban trabajar. Pero la diferencia es que no se le va a pagar ya como riesgo. El riesgo ya se cierra. Que lo esperado, que es 7, 14 días, ya lleva 2 meses. No, pues sí, no estás apta para trabajar, pero ya no te lo voy a pagar como riesgo. Va a ser como enfermedad general. Entonces, las recaídas en el salón del trabajo es para ver cómo le van a pagar, al 100 o al 60%. Ya el seguimiento hasta que se vaya a trabajar, tratamiento, rehabilitación, todo es parte de ustedes. ¿Sí? Entonces, hay esa, que no lo han visto muchos médicos o que tienen la mala idea que nosotros vamos a decir si procede o no la recaída. No, ustedes son los que les dan incapacidad, sí o no. Nosotros nomás, ¿le pagan el 100 o no? Es decir, si está relacionado al trabajo o no. O no está relacionado con el trabajo. Entonces, esos son
lo que vamos a ver después, que es recaída, ese tema. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Todo bien, gracias, doctores. Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Es que lo vamos a ver más adelante. Bien, no sé si alguien más tiene algún comentario. Aquí nos decían que sí vamos a ver después lo de la IPP por muerte. Eso lo vamos a ver en el tema que corresponde para no adelantarnos mucho. Ahorita nos adelantamos ya tantito. Doctora, en el caso de la recaída, cuando nosotros lo valoramos en la consulta, ¿hay que mandarlo con ustedes o con una ST7? No, la recaída lo vas a mandar, tú le das la incapacidad y si tú sospechas que está asociado al riesgo que tuvo antes, lo con una 430-200 nos lo envías, de que se envía a este paciente porque sospechamos que el cuadro que tiene ahorita está asociado al trabajo y solamente se manda si le das incapacidad. Si tú nada más le dices, ¿sabe qué? Analgésicos, siga con las medidas de higiene, ya no me lo mandas porque nosotros nos toca hacer un proceso administrativo, que es el pago. Al nosotros reconocerle que sí está asociado al trabajo, el trabajador le pagan al 100% sus días. Entonces, si nada más le estás dando analgésicos, no hay ningún proceso administrativo en el cual intervengamos nosotros, aunque sí está asociado a su trabajo esa recaída por dolor, pero no generó días de incapacidad. ¿Sí? Doctora, cuando no se respeta el artículo 499, ¿el trabajador puede ir a conciliación, ¿no? Sí, un trabajador tiene más derechos, no solamente de la atención médica, entonces él puede revisar en su puesto de trabajo, que no se respetó ese artículo, ir a conciliación y arbitraje, que ya no nos toca a nosotros área médica, hacer defensa de que, oye, ¿sabes qué? O me despidió injustificadamente porque tuve una incapacidad prolongada, lo mandas a conciliación y arbitraje. Ya no es de nosotros, ya no toca no, sí, pero para saber sí, a dónde dirigirlo, sí. Siempre decirle al paciente que... Pero nada prescrito. Ajá. O sea, verbal. Verbalmente. Okay. Usted tiene... Que vayan con la orientadora de la unidad. Ajá. Ellas también están capacitadas, o deben de estar capacitadas para orientar al trabajador. Es importante ahorita aclarar lo de la recaída. La recaída, a veces, ustedes comentaba ahorita la doctora que se sospecha que es recaída, pero a veces el trabajador la solicita y es muy incongruente, pero él la solicita. Por ejemplo, dice, yo traigo dolor lumbar, pero ese lo traigo desde hace 6 meses. Esta es recaída, porque es del mismo accidente y de ahí no lo sacas. Entonces, si el paciente está limitado para trabajar, porque si trae una lumbalgia, pero él la relaciona con aquel accidente, está incapacitado para trabajar, yo le doy la incapacidad porque sí está incapacitado. Ya medicina del trabajo va a decidir si es relación o no a ese de hace 6 meses. Hay algunos que hasta mencionan años, es que esto me comenzó de hace 2 años y yo quiero que me lo califiquen porque es de ese accidente. Bueno, yo sí lo veo limitado, le doy la incapacidad y medicina del trabajo que decida si se le paga por riesgo o no. Nosotros, como decía ahorita, no vamos a decidir si se le paga al 100 o no. Y el trabajador tiene derecho a pedirlo, aunque sea incongruente o no sea, hay que hacérselo cuando hay un pide. Entonces, a veces no hay relación o a veces para ustedes sí la hay y vaya sorpresa que nosotros lo revisamos y se lo calificamos que no, pero le decimos la razón. ¿Por qué no? Porque hay algunos que sí parece ser, pero traen una patología de fondo o fue un segundo riesgo de trabajo que no lo mencionan y lo quieren asociar con el anterior. O sea, no es que regresé a trabajar, pero ahora cargué o me caí, pero es de lo mismo anterior. No, es que ya es un riesgo de trabajo y se hace otro trámite otra vez. ¿Algún otro comentario? Bueno, creo que ya entramos más en materia, ¿no? Mucha participación, muy bien la clase, doctora. Mañana entonces vamos a ver la ST7.
por favor denle una revisada. Yo creo que a algunos ya les ha tocado llenar alguna, al que no, revísela para que mañana, en la mañana, estemos atentos a si surge alguna duda, tratar de aclararla lo más mejor posible. Entonces, sí. Ya no sé. Pues nada más digo, porque creo que no está bien. Sí. Bueno, entonces nos vemos mañana en la mañana. Gracias. Gracias. Nos vemos. Gracias.